Gracias, queridos colegas. La verdad es que me habían invitado a esta conferencia para que contara el caso de éxito de la ciudad de Bilbao. Y yo no sé si Bilbao es un caso de éxito. Yo sí les puedo decir que es el caso de una ciudad que ha hecho muchos intentos, que ha trabajado muy intensamente y que lo sigue intentando. ¿Y por qué lo sigue intentando? Bueno, vamos a ver el contexto. Ustedes saben que vivimos en un contexto global en el que las ciudades, también las regiones, pero yo vengo de una ciudad, pues somos el centro de la economía global. En ellas sucede todo. Son los espacios más críticos. You can't understand? Is there any problem with the translation? Can it, Okay, I've got only 8 minutes, so I wanted to say a lot of things. I will try to speak slowly. you're okay with your time. You're fine. Okay. Yeah. Decía que la ciudad ha sido una ciudad que lo ha intentado y que lo sigue intentando. ¿Por qué? Porque el contexto en el que vivimos las ciudades, también las regiones, es un contexto de economía global en el que se nos pide que demos respuestas a todo, a la cohesión social, a la sostenibilidad, a la lucha contra el cambio climático, a la innovación, al empleo. Y además, más del 50% de la población mundial vive en ciudades, así que los responsables políticos de liderar esas ciudades tenemos que afrontar diversos retos. Y vivimos en un mundo de competitividad, esto tampoco se nos escapa, ¿verdad?, en el que hoy se nos demandan fundamentalmente empleos que además sean creativos, que sean innovadores, que sean sostenibles, que duren en el tiempo, y también espacios para la inversión y para el desarrollo social. Por tanto, en esta nueva era, pues los líderes locales tenemos que luchar. ¿Para qué? Para que nuestras ciudades sean competitivas. Y yo les voy a tratar de contar una historia, la historia de mi ciudad y cómo ha tratado de ser competitiva a lo largo del tiempo. Lo cierto es que la ciudad ha tenido diversos reconocimientos y es modelo para muchas ciudades. Y hemos tenido reconocimientos que se han materializado en premios. ¿Son importantes? Hombre, son un orgullo, pero lo más importante es que uno escribe y tiene un objetivo y tiene una planificación y le obliga a saber hacia dónde quiere ir. Le obliga a tener una estrategia definida. Hemos tenido premios de transparencia, hemos tenido el premio Lee Kuan Yew, que es como el Nobel de las ciudades. Nuestro alcalde ha sido reconocido como el mejor alcalde del mundo. Luego les hablaré de la importancia de tener a la ciudadanía muy apegada al proyecto, ¿no? Pero la ciudad ha sufrido. Somos una ciudad que ha tenido 3 transformaciones, ahora estamos en la tercera, pero casi les diría que girando y virando hacia una cuarta. ¿Y cómo empezó? Bueno, pues empezó con lo que hemos sido siempre y que sigue siendo parte de nuestra identidad. Éramos una ciudad evidentemente industrial, teníamos el carácter de una ciudad de hierro y estaba basada fundamentalmente en el acero, en la creación de barcos, en las factorías que creaban, bueno, pues esta industria de hacer barcos, ¿no? Pero durante los años 80, toda esta riqueza que además nos atrajo mucha gente y trajo mezcla y trajo desarrollo urbano desordenado, por cierto, pues se fue al pique y nos encontramos con los peores momentos para nuestra ciudad. Aquella reconversión industrial, yo creo que pues ofreció esas fotos que ustedes ven, que son reales, yo las viví durante mi adolescencia, y además nos inundó de pesimismo a la sociedad en sí, y por tanto aquel carácter de ciudad de resistencia, ciudad de hierro, pues se perdió, y esta crisis no fue solo económica o industrial, sino que fue también de medio ambiente, por aquellos desarrollos rápidos, fue también urbana y fundamentalmente fue también una crisis de fractura social. Y además, en aquella época, la ciudad sufrió unas de las peores inundaciones que ha tenido en toda su historia, que destruyó, digamos, bueno, pues el casco antiguo de la ciudad y gran parte de la misma. Así que este es el contexto en el que la ciudad tuvo que reinventarse. Primero, una necesidad. Evidentemente, había que comer. Segundo, un partenariado. Es muy importante trabajar de la mano con otros agentes y con otros niveles institucionales. En este caso, el partenariado fue público-público y también público-privado. Y cuando me refiero a público-público, hablo de los diferentes niveles de gobierno, independientemente también del color político que tengan esos niveles de gobierno. Para sacar proyectos adelante, para ser líder, uno tiene que ser capaz de pactar para sacar, en este caso, una ciudad adelante. Por tanto, liderazgo también. Y por último, teníamos que tener una visión. Evidentemente, aquel modelo industrial fracasó. Aquel modelo industrial nos dejó con hambre, nos dejó con problemas. Y este modelo
que probablemente la ciudad haya sido conocida en sus inicios, bueno, pues por una revolución urbana, por un cambio de las infraestructuras, fue parte de esa visión o de esa estrategia que después les apuntaré. Esta revolución urbana, bueno, pues se materializó, lo solemos contar así, en 25 proyectos de regeneración física. Lo que pasa que esta regeneración física no tenía que ver solamente con el paisaje, tenía también que ver con conexiones entre esa prosperidad económica que queríamos, en este caso para la ciudad, y también en una nueva economía para la ciudad que estuviera basada, bueno, pues en un sector totalmente diferente al industrial, sin perder la perspectiva de que somos una ciudad de servicios en una región altamente industrial. Por tanto, ¿cuál fue la estrategia? ¿Cuál fue la visión? Lo primero que les quiero decir es que fue una visión holística, fue una visión integral, que trataba de no descuidar ninguno de los 4 aspectos que entendíamos que eran y son importantes para el desarrollo de una ciudad. Los 2 primeros ejes de esta transformación tienen que ver con las infraestructuras físicas y probablemente son aquellos por los que la ciudad haya sido más conocida en un principio. Serían la accesibilidad y la movilidad interna y externa. Había que dotar a la ciudad de infraestructuras que le permitieran tener conexiones. Y esto es importante porque sabemos que los altos grados de innovación se dan en aquellos territorios que tienen alta movilidad y altas capacidades de generar conexiones. Así que queríamos estar en contacto. Y en segundo lugar, esa regeneración urbana y física que se materializa en lo que las personas sienten, tocan y ven cuando viven, pero que también es un espacio atractivo para que las empresas puedan asentarse en ese territorio que ponemos a su disposición. Pero después teníamos otros 2 ejes que son más socioeconómicos, a veces más intangibles, pero que son de especial importancia. El primero, un sistema público de gestión, vamos a llamarlo innovador, que hoy no es el caso que lo desarrolle aquí, que va hacia adentro, hacia la propia administración, hacia cuidar esos recursos que tenemos y hacia afuera, en un compromiso de relación, de participación ciudadana con la ciudadanía, no solo con los vecinos y vecinas, también con todos los sectores y agentes económicos y del conocimiento que están en la ciudad, y un compromiso también de transparencia. Y por último, la centralidad cultural. Esto lo tuvimos clarísimo y de hecho parte de los esfuerzos que hemos hecho en esa regeneración urbana han ido vinculados a este 4.º eje, que es la centralidad cultural. ¿Y por qué decidimos tener esta estrategia? Hombre, porque pensábamos, y lo seguimos pensando, que la actividad cultural de una ciudad determina en cierta parte la vitalidad colectiva de este espacio, de este territorio, en el caso de nuestra ciudad, y también determina en parte su atractivo. Y en segundo lugar, porque también pensamos que no habrá en el futuro ciudades económicamente importantes, y me refiero a ciudades que sean capaces de generar empleos para las personas que allí nacen, estudian, se desarrollan, o personas que vienen de otros espacios a buscar su comida allá. Y pensamos que no habrá ciudades económicamente importantes si al mismo tiempo no son culturalmente centrales o no son culturalmente importantes. Por tanto, este 4.º eje, que en un principio lo diseñamos así, ahora, en este contexto en el que lo que más se nos demanda son empleos y trabajo, lo estamos transformando en una economía abierta basada fundamentalmente en la innovación y en la creatividad. Unos apuntes muy rápidos porque no me quiero extender. Como pueden ver, bueno, el arte, la cultura y la creatividad, ese 4.º pilar más específicamente, pues han sido importantes para la regeneración de la ciudad. Por tanto, están muy íntimamente ligados a la idiosincrasia de la ciudadanía. Es muy importante tener a la ciudadanía y a los sectores alineados en el proyecto, y esto solo se logra con ese 3.er eje que les he dicho, es hablando, escuchando, compartiendo. El arte pues está en toda la ciudad. No quería dejar de apuntar, bueno, cuál ha sido nuestro icono. Este ha sido digamos, la apuesta que nos ha puesto en el mapa internacional. Bilbao es una ciudad pequeña, aunque nosotros nos sentimos muy grandes. La ciudad tiene 350.000 habitantes, a pesar de estar en un área metropolitana de 1 millón. Por tanto, para una ciudad de nuestro tamaño, una apuesta de este tipo fue colocarnos en el mapa, fue que internacionalmente fuéramos reconocidos. Fue inaugurado hace 16 años y podemos decir que fue la apuesta vasca en la época de la globalización. En aquel entonces quiero que entiendan que fue una apuesta muy difícil, con aquellas fotografías de las inundaciones, con aquellas fotografías de industrias cerradas, no solamente las industrias de construcción de barcos, sino toda la industria auxiliar que prestaba servicio allí. Fue muy difícil que la ciudadanía entendiera que el dinero se pusiera para crear este museo, que así lo vivieron los vecinos, esto es lo que veían.
en lugar de dar ese dinero para que estas empresas pudieran seguir a flote. Yo creo que las instituciones tuvieron la visión y el liderazgo para entender que aportar aquel dinero a la industria tradicional era alargar la agonía, era una subvención que iba a hacer que aquella agonía se retrasara y que teníamos que dejar de mirar al pasado, hacer un cambio de mente y mirar al futuro. Al año lo visitan más de 1 millón de personas, 62% son extranjeros. Digo también por hablar del impacto que esto supone, que dejan alrededor de 360 euros al día en la ciudad en otro tipo de conceptos. Por tanto, y además teniendo en cuenta que los ingresos que las instituciones vascas recibimos depende de lo que recaudemos, puesto que tenemos un concierto especial con el Reino de España, es muy importante que esta economía más local también se dinamice porque redunda en mayores impuestos para después poder generar otros proyectos. Decía que en cualquier caso no se puede dejar en manos de un icono toda la política cultural, porque las ciudades copian, las ciudades compiten y nosotros tuvimos nuestro Guggenheim, pero otras ciudades tienen su propio icono. Esta estrategia tiene que estar incardinada en un proyecto más amplio, tiene que haber algo detrás. De nada vale tener un icono maravilloso si uno después rasca, y esto es, me permiten, un decorado de Walt Disney. No se trata de eso. Por tanto, hay también, bueno, pues otras apuestas como el Museo de Bellas Artes, el Museo de Reproducciones Artísticas, las galerías, la relación con el mundo privado, los espacios para la creación. Tratamos de aportar valor en toda la cadena de la cultura, no solamente en la exhibición, también en la producción, también en la investigación, también en el pensamiento, porque esto nos ayuda, ¿no? Incluso colaborando con los privados, pero no solamente con las galerías de arte privadas, sino en un proceso en el que las tiendas de este barrio, los vecinos de este barrio colaboren y entiendan de la importancia de este proyecto, por ejemplo, y además el arte está también en la calle. ¿Por qué? Porque se tiene que poder tocar, porque hay personas que por sus condiciones nunca van a ir a un museo, porque lo tienen miedo, porque lo tienen lejano, tienen que tener el arte cerca, lo pueden tener tocar. Y si uno pregunta a todas las personas, nos gusta vivir en entornos bonitos, en entornos agradables, en entornos en los que alguien importante haya hecho algo importante para que yo lo toque y para que yo lo vea. En cultura, pues la entendemos en cuanto a oferta pública desde el Ayuntamiento de Cultura, fundamentalmente como una herramienta para generar cohesión social. Esto es muy largo, daría para un debate amplísimo. Permítanme que les hable de los 3 focos: la ciudad, con su imagen, los creadores dándoles, bueno, pues, apoyo, pero también los ciudadanos dando respuesta a sus propias necesidades y por tanto haciendo también una oferta cambiante, porque las peticiones, las demandas y las necesidades de los ciudadanos pues, son también cambiantes. Por tanto, festivales, ópera, libros en todos los distritos, el Palacio de Congresos y de Conciertos, siempre vinculado a nuestra tradición. Tampoco tengo hoy aquí tiempo para hablar de la importancia del patrimonio, pero esto fue construido donde estaba una de las antiguas factorías de barcos que fue derruida y lleva su nombre. Es muy importante seguir apegado a la raíz. Este nuevo espacio genera un Producto Interior Bruto de 46 millones de euros. Él solo ayuda a mantener 1.400 empleos al año y contribuye directamente a las arcas públicas con 7 millones de euros, el teatro, otro teatro, los arquitectos, los espacios multifuncionales, la creatividad. Agradecer y poner en valor que esté en la agenda política la Europa creativa. La verdad es que como ciudad pues estamos contentos. En este contexto la ciudad ha venido participando también en proyectos europeos, concretamente en Catalais. Pensamos que hay que ser abiertos, es buena la mezcla, es bueno el contraste. Les invito a que vengan al Foro de Aviñón en marzo para hablar de la ciudad como ecosistema cultural. Time is going. In fact, algunos apuntes para todos los bolsillos, para todas las personas, no solo para las élites. Pueden tener la diapositiva a su disposición. Se me va el tiempo y gracias. Thank you very much, Ebony. Sorry to have to rush you there towards the end.